Hoy completamos el cuadro de la liturgia celestial. Ayer veíamos como Juan, el vidente de Patmos, por una puerta entreabierta, veía el trono, esa sede con el que estaba sentado, los ancianos, la alabanza que se daba, la proclamación de la santidad, que desde un punto de vista casi misterioso, el hecho de que el santo, el totalmente otro, esté en ese trono de gloria, misteriosamente también se abaja y se acerca a cada uno de nosotros. Es una paradoja. La paradoja es algo que parece contradictorio, pero que si uno lo mira atentamente no es contradictorio, y no es contradictorio porque hoy el que abre el libro, el digno de abrir el libro y los sellos, es el Cordero degollado que se desplaza la asamblea de los adoradores, los ancianos, los cuatro seres vivientes, también para adorar a ese Cordero. Tiene sentido entonces en nuestra liturgia terrena cuando cantamos el Cordero de Dios, tiene sentido en nuestra liturgia terrena cuando cantamos el Santo, que tenemos que sentir que estamos unidos a la liturgia del cielo, porque Cristo es el centro, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, de Cristo, de la Eucaristía, todo baja hacia la Iglesia y todo en la Iglesia sube hacia ese Cristo en la Eucaristía que se nos da, que nos rescata. La liturgia de las horas tiene parte de la lectura de hoy. Una vez por semana se lee este himno del Apocalipsis en la liturgia de las horas, porque hemos precisamente nosotros sido rescatados con la sangre del Cordero. Ese rescate que celebramos y que hacemos actual cuando participamos en la liturgia es ese Jesús que nos visitó, que se hizo uno de nosotros, que se encarnó. Pronto nos disponemos a comenzar el Adviento, precisamente el Adviento en esa doble venida que celebramos, ¿no? La última venida, la escatológica, y la venida histórica. Después del 17 de diciembre la liturgia nos hace ver la venida histórica, la Navidad del Señor, pero Cristo compartió con nosotros, y aquí en el Evangelio de Lucas vemos cómo Jesús llora sobre Jerusalén. Así como lloró su amigo Lázaro, llora a Jerusalén porque es una ciudad, y la ciudad representa en definitiva a la convocada, a la asamblea, a la iglesia que Jesús quiere, y se lamenta el Señor que la ciudad no haya comprendido el mensaje de paz. Vendrán días desastrosos para ti, porque no supiste reconocer el día en que fuiste visitada por Dios. Hagamos una composición de lugar, pero hagamos una composición de lugar seria, porque a veces la gente hace cosas raras. Por ejemplo, dice, si Jesús viniera acá, haría tal cosa. Eso se puede hacer, es una composición de lugar, pero hay que hacerla correctamente. Si Jesús viniera ahora, no llorar, bueno, podríamos decir, ¿qué podría llorar? ¿Por el Vaticano? ¿Podría llorar por el Jerusalén? ¿Por alguna otra ciudad simbólica de nuestro mundo? Pero lo más correcto es pensar, porque cada uno de nosotros somos parte de ese edificio espiritual que es la Iglesia, cada uno de nosotros celebramos en la tierra esta liturgia que tiene su plenitud en la liturgia del cielo, que el Señor sobre cada uno de nosotros está esperando que no desperdiciemos ese paso, esa visita de Dios, porque Dios tiene designios de paz. Jesús quiere nuestra paz. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, por los motivos que fueran, perdemos la paz, porque perdemos el centro de la gravitación de la realidad. Y entonces todas las cosas se distorsionan, y las cosas por ahí que nosotros sentimos como más sensibles, que nos agradan o que nos llaman, si las hacemos prescindir de la gravitación que tienen que tener en el centro de la realidad que es Dios, no nos satisfacen. Y muchas veces, si nosotros ponemos excesivas esperanzas en esas cosas, nos dejan más vacíos todavía. Por eso, al finalizar el tiempo litúrgico, todas las lecturas se vuelven densas, porque nos hacen pensar en el sentido
de nuestra vida. Nos hacen pensar en el sentido de la historia y nos hacen pensar en el lugar de la fe y de la religión. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender el mensaje de paz que ha traído Jesús. Jerusalén no comprendió el mensaje de paz. Que nosotros también, desde la Jerusalén celestial, donde nos unimos a ella a través de la liturgia, que comprendamos ese mensaje de paz y que lo traduzcamos en la manera de vivir hacia Dios y hacia el prójimo, con el ejemplo valiente de la santa que celebramos hoy, Santa Isabel de Hungría, o Hungría es la casa paterna de realeza, o Santa Isabel también de Turinga, que es la casa de Luis IV, el marido, una muchacha que vivió 24 años solamente, Santa Isabel de Hungría. Es lindo recordar el Salmo: enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Uno, cuando termina de leer los libros sobre Santa Isabel de Hungría, piensa que fue una mujer que vivió 100 años y vivió 24. 4 o 5 años desde su conciencia de niña, muy felices en Hungría, en la casa de su padre. Después su padre la quiere casar, la quiere desposar con esta casa alemana de Turingia, que en el siglo XIII, comienzos del siglo XIII, el castillo de Turingia era un lugar de poder, de cultura, de buen gusto. Ella va de chiquita, con 4 doncellas, con toda su dote, se va para allí y se cría un poco con el que va a ser su marido, con Luis. Estudia latín, estudia francés, estudia alemán, costura, y desde chica, tanto en su casa como en este nuevo palacio donde tiene que prepararse para ser la mujer del que gobierna, tiene siempre una delicadeza con las personas sencillas, con los necesitados, con los pobres. Cuando por los avatares de la vida Luis tiene que gobernar muy jovencito, ella lo acompaña y lo asiste. Es una muy buena influencia, y lo que no era muy común en su época es un matrimonio que vive enamorado, que se quieren, que se respetan, que se potencian inclusive desde el punto de vista de la vivencia de la fe. Y él tiene que gobernar lo más honestamente posible y ella cuida de la caridad, y él está contento porque entiende que la caridad es un beneficio para toda su familia, una familia que era este matrimonio con 3 hijos. Y la suegra, por ejemplo, medio como que la tenía como una beatita ella, una fiesta de la Asunción, un poco ella molesta por los fastuos que tenían la casa real, que iban todos a la misa con corona. Ella entra a la misa, se saca la corona, la pone en el piso y escucha toda la misa postrada. Después de la misa, la suegra la reta. Y entonces dice: no puede ser, le dice ella, que nuestro Señor dejó todo por nosotros y nosotros estamos escuchando la misa con corona. ¿Qué nos está pasando?, decía Isabel. Él los hacía pensar. Y después, por supuesto, que la gente del reino se fastidiaba porque daba muchísima limosna. Iba personalmente a la casa de la gente, le llevaba comida, inclusive carne, se fijaba en la ropa, como ella había aprendido a coser, que tuviera la ropa para poner, que tuviera la ropa de cama. Y el marido la defendía porque dice: tu mujer está dilapidando todos los bienes del palacio. Y entonces él, medio como con un poco de humor, pero defendiéndola, decía: mientras no me venda el castillo, que haga lo que quiera. Inclusive una vez se la encuentra, llevaba la comida, se la ponía en el delantal de esta manera así, y un día se encuentra con el marido en la calle y él, un poco en broma, le dice: ¿qué llevas? Ella baja el delantal y aparecen rosas, como signo de la exquisita caridad de Isabel. Hay pinturas muy famosas donde se ve esta escena de las rosas. Y otra pintura muy famosa es en el altar, en el año 1228, poniendo las manos y haciendo el voto de obediencia, de pobreza, en la tercera orden franciscana. Los franciscanos, los frailes menores, ayudaron mucho a esta joven pareja desde el año 1222 al 1228,
donde Luis se embarca con el emperador Federico II para una cruzada, pero antes de subir al barco una fiebre amarilla le quita la vida. Y ella ofreció todo, dice, he ofrecido todo, y entonces también ofrece la vida de su marido. El cuñado se apodera del trono y por unos meses ella tiene que salir a mendigar con sus 3 hijos y 2 de las 4 doncellas, porque 2 en el momento de la tribulación se escaparon. Cuando uno tiene amigos hay que probarlos en el momento de la dificultad, no en el momento del esplendor. Y está unos meses hasta que el director espiritual Conrado, porque el pueblo la quería muchísimo, logra presionar de tal forma que le dan lo que le corresponde para su manutención, lo cual ella todo lo usa para caridad, hace un hospital que atiende ella misma hasta el momento de su muerte en noviembre de 1231 con 24 años. Le agarra fiebre, durante 10 días el pueblo va a visitarla, el 10º día hace cerrar la puerta y se queda un día en oración y muere calmamente, plácidamente, el 17 de noviembre de 1231. Y fue santa súbita, porque a los 4 años el Papa, por tantos dones, imagínense que no había internet, que no había televisión, la fama de esta chica de 24 años llega de una manera tan imponente a Roma que el Papa a los 4 años la canoniza. Vamos a pedir al Señor la gracia de imitarla, de dejar que el Evangelio de Jesús queme nuestra vida para atender en la necesidad del otro al mismo Cristo y para que nos enseñe que no importa la cantidad sino la calidad. Vuelvo a decir, cuando uno lee las páginas de la vida de Santa Isabel, tiene la impresión de leer las páginas de una persona que vivió 100 años y vivió solamente 24. Que la intercesión de ella nos ayude a nosotros a animarnos y a trabajar por el bien de nuestros hermanos. Que así sea.